vez me regaló una Biblia, empecé a leer la Biblia y leyendo la Biblia sin entenderla, duré años leyéndola, pero nací de nuevo escuchando la palabra, leyendo la palabra de Dios, esta que es nuestra palabra, que es el libro que el Señor nos ha dado. Esta es un libro vivo, este es el libro vivo y a mí me permitió nacer de nuevo y doy gloria a Dios por permitirme y gloria a la pastora, honro a mi pastora y le agradezco por permitirme estar esta noche compartiendo la palabra. Y bueno, quiero que aprovechen y se saluden unos a otros, que se nos había pasado. Salude al que tiene al lado, salude al que está atrás. Y yo aprovecho para saludar a los que están allá viéndonos por internet. ¿Estamos en vivo? ¿Sí? Ok, sí, los saludo, volteen todos a saludarlo. Buenas noches también, los esperamos por acá. Y bueno, hoy, para los que no me conocen, mi nombre es Fernando Martínez. Yo soy un hijo de Dios, soy obrero en el reino de nuestro Señor Jesucristo y sirvo acá en Casa de Dios en el área de bienvenida y seguridad. Sirvo también en Cita con Dios y hoy estoy acá sirviendo. ¿Sabían que la palabra griega que se traduce como servidor, que es diáconos, tiene implícito su significado, se refiere al que sirve a las mesas, el que sirve a las mesas, como un mesero que sirve a las mesas? Y bueno, ese es, por la gloria de Dios, el trabajo que me tocó realizar el día de hoy, con el cual he sido bendecido, y hoy vengo a traerles vengo a servirles a la mesa, vengo a traerles un banquete de parte de Dios. El Señor dice en su palabra, en el Salmo 23, que Él irá delante de nosotros. Él dice que Él adereza mesa, prepara banquete delante de nosotros en medio de nuestros angustiadores. Y a pesar de las dificultades por las que podamos estar pasando esta noche, porque nuestro Señor Jesucristo lo prometió, Él dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero no se preocupen, porque yo he vencido al mundo. Y tenemos dificultades y aflicciones, pero el Señor hoy ha preparado, ha aderezado mesa, ha preparado banquete para nosotros. Y nuestro Señor Jesucristo le respondió a Satanás cuando fue tentado en el desierto y le dijo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y hoy vamos a dar un banquete de palabra de Dios. Hoy vamos a nutrir nuestro espíritu. Y el Señor puso en mi corazón un mensaje para todos nosotros. Y el título de esta enseñanza, lo puedes colocar, Angeli, por favor. En modo on. Ay, qué chévere se mueve. Bien, en modo on, encendidos. Sí, ¿se han visto los aparatos electrónicos? Cuando uno los va a prender, ahí dice on, y cuando uno los va a apagar, dice off, ¿cierto? Entonces, el Señor lo que nos pide y lo que nos quiere hablar hoy es que nosotros, como hijos de Dios, debemos permanecer en modo on, en modo encendido. Y en Efesios, el capítulo 5, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió esta carta a los Efesios. Y en el capítulo 5 de mi Biblia, la Reina Valera, traducción de 1960, tiene como título: andad como hijos de luz, andad como hijos de luz. Y en el versículo 8 dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. La Biblia nos dice que nosotros, los que hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, ahora somos hijos de luz. Y en el versículo 11 nos dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Y en el versículo 14, que es el versículo sobre el cual quiero realizar esta predicación esta noche, dice: por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Gloria a Dios. Diga: esa palabra es para mí. Esa palabra es para mí. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Señor, te pido, Padre amado,
que esta palabra que vamos a compartir esta noche, que voy a compartir, que tú has puesto en mi corazón, venga acompañada del poder de tu Santo Espíritu. Que esta palabra penetre hasta dividir nuestro espíritu y nuestra alma, que llegue a lo más profundo de nuestro ser y que traiga revelación con ella, Señor, porque como hijos tuyos no podemos ser iguales al mundo, tenemos que ser diferentes, Señor. Oro, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro amado Señor, para que esta palabra venga acompañada de revelación, Señor. Oro por sabiduría y discernimiento espiritual, para que esta palabra transforme nuestra vida, nuestro pensamiento y nuestra forma de comportarnos como hijos de Dios, que podamos ser esos hijos de luz que somos en Cristo nuestro Señor. Bueno, familia, gloria a Dios. Dice este pasaje: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Hoy nuestro Padre Celestial quiere hacernos una amonestación, una exhortación. Quiere llamarnos la atención, pero también quiere que terminemos animados. No quiere que salgamos regañados, sino que nos demos cuenta de aquello en lo que podamos estar fallando como hijos de Dios, y que nos animemos a hacer lo que nos corresponde. Hoy el Señor quiere que nosotros nos pongamos en acción. Él no quiere que nosotros, dice que nosotros no, el Señor no quiere que ninguno perezca, dice su palabra. Su voluntad es que ningún hombre perezca, que todos los hombres lleguen al arrepentimiento y que seamos salvos. Él quiere estar con nosotros toda la eternidad, pero para eso nosotros, sus hijos, tenemos que ponernos en acción. Para eso nosotros, sus hijos, tenemos que despertarnos, levantarnos, ¿sí? Y alumbrar, resplandecer. Y de eso se trata esta enseñanza. Y la primera acción que debemos llevar a cabo, según este versículo, ¿cuál es la primera acción que debemos llevar a cabo? Despiértate tú que duermes, dice la palabra. Despiértate tú que duermes. Ahora, aquí hay algo positivo. El Señor nos está diciendo hoy que nos despertemos nosotros que estamos durmiendo. Eso es positivo en el sentido de que ya no estamos muertos, estamos vivos, pero el Señor nos dice que nos despertemos. Ahora, no sé si lo sepan, no sé si todos lo sepan, pero la Biblia habla de muertos en vida. ¿Recuerdan el pasaje de nuestro Señor Jesucristo cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo a uno de los discípulos, le dijo, sígueme? Él dijo, Señor, pero déjame ir a enterrar a mi padre. Y Jesús le dijo, no, deja que los muertos entierren a sus muertos. O sea, una persona desapercibida que lee este pasaje dije, ¿cómo así que los muertos entierran a sus muertos? Bueno, la Biblia nos enseña que hay muertos enterrando muertos. O sea, hay muertos que caminan, hay muertos que se mueven, pero que entierran a otros muertos. ¿Y esto a qué se refiere? Se refiere a que hay dos tipos de muerte. Se refiere que hay la muerte física y la muerte espiritual. Hay muertos en vida que están espiritualmente muertos y hay muertos físicos que mueren. Dos tipos de muertes, ¿sí? Y la Biblia nos enseña, quiero que me acompañen a Romanos capítulo 5, versículo 12, Romanos 5, 12. Nuestra pastora nos dijo el domingo que no vamos a proyectar más los versículos para que nosotros nos animemos a traer nuestras Biblias y a buscar los versículos en nuestras Biblias para que podamos resaltar lo que el Señor nos dice en su palabra y lo que el Señor nos está hablando a nuestros corazones. Entonces, si alguien no tiene una Biblia, con mucho gusto le facilitamos una. ¿Ya la facilitaste? Excelente, muy bien. Romanos 5, versículo 12 dice lo siguiente. Romanos 5, 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos. ¿Esto qué significa? Que todos aquellos hombres que están sin Cristo, morando en su
El hombre pecó al fallar en hacer la voluntad de Dios. ¿Recuerdan el huerto del Edén? Adán y Eva. Dios le dijo a Adán que si comía de ese fruto, ciertamente moriría. Y Eva comió y le dio de comer el fruto a Adán. Y Adán pensó que era muerte física. Y como Eva no murió, le estaba dando de comer el fruto, dijo, no era verdad, yo puedo comer. Desobedeció al Señor. Pero el Señor no se refería a la muerte física, se refería a la muerte espiritual. Y como consecuencia de esa muerte espiritual, llegó la muerte física. Cuando leemos la Biblia, los primeros libros de la Biblia, en Génesis, habla de que vivían 800 años, 900 años. ¿Sí? El plan de Dios no era que nosotros muriéramos. Fallamos nosotros al desobedecer el plan de Dios. Y como el pecado entró al mundo y por el pecado la muerte, y como todos los hombres pecamos, pues todos los hombres morimos espiritualmente. Pero Jesús vino a resolver ese problema, gloria a Dios. Jesús vino a resolver el problema del pecado y de la muerte. Él venció en la cruz y Él nos dio vida y vida eterna. Jesús dijo, yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Quiero que veamos lo que dice Romanos 6:23, más adelante. Más adelante, Romanos 6:23, ¿ya lo encontraron? Dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. El Señor Jesucristo vino a darnos vida eterna, vida en abundancia. La buena noticia es que si creímos y confesamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, estamos vivos. ¿Quién se goza de estar vivo? ¿Quién se goza de estar vivo? Gloria a Dios, estamos vivos. Ahora, el Señor nos está aquí diciendo que nos despertemos. ¿Sí han visto un muertico en el ataúd? ¿Cierto? Parece que estuviera durmiendo. Cuando mi abuelito Gabriel murió, a mi papá lo llamaron, le avisaron que había fallecido, o que parecía que había fallecido. O sea, ese se parece tanto un muerto a un dormido que no teníamos certeza. Cuando llegamos con mi papá, él estaba acostadito en su cama, estaba así, y parecía dormidito. Entonces no teníamos certeza, le colocamos un espejito acá, y no, efectivamente no respiraba, estaba muerto. Y así pasa, no hay mucha diferencia entre un dormido y un muerto. Y el Señor nos está diciendo hoy que nos despertemos, sí, que nos despertemos, porque debe haber diferencia, nos debemos despertar. Y quiere decir que hay vivos espiritualmente, cristianos, que están dormidos. Y algunos de esos puede que seamos nosotros. Algunos de esos puede ser que seamos los que estamos aquí o los que están allá viéndonos, que todavía, a pesar de que estamos vivos, estamos dormidos, estamos distraídos con las cosas de este mundo y parecemos muertos. El Señor nos está diciendo que debemos despertarnos. Y fíjate, hay dos tipos de dormidos. Aquellos que nacieron dormidos, conocieron el Evangelio, se entusiasmaron con las buenas nuevas de salvación, recibieron a Cristo como su Señor y Salvador, pero siguieron haciendo lo mismo que venían haciendo. Su vida no fue transformada, su vida no cambió. Siguen pareciendo muerticos, ¿sí? Y hay otros que se durmieron sobre el arado. Comenzaron bien, empezaron a trabajar, se entusiasmaron, empezaron a servir, empezaron a predicar el Evangelio, pero algo sucedió, los decepcionó algo, o se fatigaron, se cansaron y desistieron y se quedaron dormidos, se distrajeron otra vez con las cosas del mundo. Y el Señor nos está diciendo hoy, despiértate tú que duermes, es tiempo de despertar. Acabamos de leer que nosotros somos hijos de luz, que somos hijos del día, que no somos hijos de la noche, que no somos hijos de las tinieblas. Y por tanto nosotros no debemos dormir, sino que debemos velar y ser sobrios. Nosotros debemos reconocer nuestra identidad. Nuestra pastora ha trabajado mucho predicando sobre nuestra identidad como hijos de Dios. Ella se ha esforzado para que nosotros entendamos nuestra posición y nuestra identidad como hijos de Dios. Y como hijos de Dios sabemos que somos hijos de luz, estamos vivos.
Y no podemos seguir actuando como dormidos, como muertos. Debemos despertarnos. Quiero que me acompañen a Primera de Pedro 5:8. Primera de Pedro 5:8. Primera de Pedro 5:8 dice, ¿ya están ahí? Gloria a Dios. Bueno, Primera de Pedro dice, sed sobrios y velad. Sed sobrios. ¿A qué les suena sed sobrios? Como no estar borrachos, ¿cierto? No embriagarse con las cosas de este mundo, no embriagarse con el licor, no embriagarse con las distracciones que nos da el mundo, sino permanecer sobrios. Y velad. Velad es estar despierto en medio de la noche, en medio de la oscuridad. La Biblia habla que estamos en tiempos difíciles. La Biblia habla de que estamos pasando en los postreros días, los tiempos finales. Y dice que por causa de la maldad de muchos, el amor de muchos se enfriará. Y eso se lo vemos cómo el amor se está enfriando, cómo hay cantidad de violencia, de inseguridad, cómo la sociedad en el ámbito moral está tan, ¿cuál sería la palabra? Degradada. Así está la moral en la sociedad. Y esos son señales de los tiempos finales, de los últimos tiempos. Y el Señor acá nos está diciendo que debemos ser sobrios y velad, porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Nosotros tenemos un enemigo y se llama Satanás, el diablo. Él tiene envidia de nosotros, tiene envidia de los hombres, porque los hombres fuimos hechos superior a él, a los ángeles. El salmista escribe diciendo, en el Salmo dice, Señor, que somos nosotros los hombres para que nos hayas hecho, para que tengas tanto por nosotros, para que nos ames tanto, que nos hiciste un poco menor que Elohim. Elohim es el plural de Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Nos hizo un poco menor que Dios, nos hizo imagen y semejanza de Dios. Y Satanás tiene envidia de nosotros y nos odia y quiere destruirnos, quiere destruir a los hombres. Y por supuesto a los hijos de Dios, pues Él no nos puede destruir, pero nos quiere distraer, nos quiere adormecer para que nosotros no hagamos lo que nos corresponde hacer. Y acá nos está advirtiendo la Biblia que debemos ser sobrios y velar, porque tenemos un adversario que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y ¿sabes qué? Tú eres objetivo del diablo. El diablo quiere destruirte, quiere dañarte, porque no quiere que tú cumplas el propósito por el cual el Señor te ha hecho salvo. El Señor tiene un propósito divino con cada uno de nosotros, y ese propósito tiene que ver con la salvación de la humanidad, y el diablo no quiere que eso suceda. Nosotros debemos mantenernos sobrios y velad, mantenernos despiertos. Hay necesidad de mantenernos despiertos. Ahora, despertarse a veces no es fácil, ¿no? ¿Quién tiene hijos? Es un poquito complicado, ¿cierto? Algunos. Yo recuerdo cuando yo era pequeño, mi papá era militar, no paramilitar, sino era militar del ejército, retirado, sargento del ejército, y él nos despertaba con la diana. ¿Alguien sabe cómo suena la diana? Suena así era la diana todas las mañanas. Sonaba la diana y quedábamos de una. Pero los tiempos han cambiado, ya no somos tan estrictos y, oye, despertar a nuestros hijos a veces es delicado. Yo tengo una niña de 12 años y es complicadito, toca empezar desde temprano, empezar a llamarla, empezar a consentirla para despertarse. Y a veces nosotros probablemente también sea un poco difícil despertarnos, pero ¿sabes qué? ¿A quién nos toca despertarnos? A nosotros mismos, ¿sí? Ahora vamos a despertarnos. ¿Cómo hacemos cuando nos vamos a despertar? Empezamos como, bueno, hagamos eso entonces. Vamos a empezar, por favor, estiren sus brazos, límpiense la lagaña, bostecen, empiecen a estirarse. Yo empiezo a estirar los pies, ¿sí? Listo. ¿Ya estamos despiertos? Bueno, entonces ya obedecimos la primera instrucción. Despiértate, tú que duermes. Entonces aquí ya estamos solo despiertos. Ese de usted, eso fue de sueño ya. Se le está quitando el sueño. Vale. Despiértate. Listo, ya estamos despiertos. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Levántate de los muertos. El segundo paso es levántate de los muertos. Muy bien. Ahora,
Entre un dormido y un muerto no hay mucha diferencia, ¿cierto? Pero entre un despierto y un muerto sí, ¿cierto? Se tiene que notar la diferencia. Un despierto está activo, un despierto se mueve, un despierto camina, un despierto salta, un despierto... Hay diferencia entre un despierto y un muerto, ¿cierto? Ahora nosotros nos debemos levantar, es la instrucción que el Señor nos está diciendo aquí, que debemos levantarnos, debe haber una diferencia. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Debemos dejar de actuar como actúan los muertos. Estoy hablando de los muertos espirituales. ¿Cómo actúan los muertos espirituales? Bueno, yo les cuento. Los muertos espirituales son indiferentes a las cosas de Dios. Dice la Biblia que para el hombre natural las cosas de Dios son locura. No las entienden. Son indiferentes a las cosas de Dios. No las pueden entender porque las cosas de Dios se entienden con el espíritu. Y si su espíritu está muerto, no pueden entender las cosas de Dios. Entonces el hombre natural es indiferente a las cosas de Dios. El hombre natural está dominado por sus pasiones y deseos. No puede controlar sus pasiones y deseos. Está presa de sus pasiones, está presa de sus deseos. Su cuerpo lo domina. El hombre espiritual no. O por lo menos así debe ser, el despierto. El despierto no. Ahora, los muertos espirituales están afanados por sus intereses, los afanes de este mundo. ¿Qué de comer? ¿Qué de vestirme? ¿Recuerdan? Hay un pasaje en la Biblia que dice así, ¿no? No os afanéis por qué de comer, por qué de vestirme, sino primeramente ¿qué? Busquemos el reino de Dios y todo lo demás vendrá por ñapa, añadidura, demás. Pero el hombre muerto espiritual no puede dejar de afanarse por sus intereses, es egocéntrico, solo piensa en sí mismo, en sus necesidades, en lo que tiene que pagar, en lo que tiene que comer, en sus sueños, en sus metas. Es empoderado, pero para sus sueños y sus metas. El hombre natural. Nosotros debemos dejar de actuar como muertos espirituales. O sea, nosotros no podemos ser indiferentes a las cosas de Dios. Nosotros no podemos estar dominados por nuestras pasiones y nuestros deseos, y nosotros no podemos estar afanados solo por nuestros intereses. La Biblia dice, no os afanéis por nada, sino que sean conocidas todas tus súplicas, todas tus dificultades, todas tus necesidades, por medio de oración y súplica delante del Señor. Ahora, ¿cómo actúa un despierto? ¿Cómo actúa un despierto espiritual? ¿O cómo debe actuar un despierto espiritual? Ahora, un despierto espiritual, un vivo que está despierto, anda sin excusas. Les mencioné a este discípulo que le dijo al Señor que lo dejara ir a enterrar a su padre, ¿cierto? Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Jesucristo no le compró esa excusa. Jesucristo no nos compra las excusas. Los hijos de Dios, los que estamos despiertos, los que nos hemos levantado y estamos despiertos, no tenemos excusa, no andamos con excusas. Ahora, otra característica muy importante de cómo actúa un despierto espiritual es que es apartado del mundo. Y aquí hay un versículo que quiero que me acompañen. Vamos a Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 16. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 16. Dice así, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que no amemos al mundo ni las cosas que están del mundo, debemos apartarnos del mundo. Continúa diciendo, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Aquí hay una instrucción clara. No amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. Nosotros, un cristiano despierto, un vivo despierto, es apartado del mundo. Un vivo despierto mantiene las manos en el arado sin mirar atrás.
En Lucas 9, el capítulo 9, versículo 62, Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. No podemos poner el arado y volver a mirar atrás. Nosotros, como despiertos, debemos poner las manos en el arado y sin mirar atrás avanzar hacia lo que el Señor nos llame a hacer. Poner la mano en el arado, ¿a qué le suena? Trabajo, ¿cierto? La obra del Señor. Nosotros fuimos salvos para trabajar en la obra del Señor. Nosotros somos salvos para hacer luz en medio de las tinieblas. Cuando uno va a un funeral y ve a la persona delante del ataúd, por supuesto esta persona parece que está dormida, pero cuando uno ve el campo y ve a los obreros trabajando, estos obreros de ninguna manera tienen apariencia de muertos, están activos. Y así es como debemos estar nosotros. Debemos estar despiertos, debemos levantarnos y debemos parecer que estamos levantados, que estamos vivos. Ahora, te voy a pedir que te levantes. Levántate. Ya se despertaron, ¿cierto? ¿Todavía no? Levántense otra vez, por favor. Otra vez. ¿Sabes cómo se despierta uno fácil? Con un pellizco. Un pellizco. Ahora, listo. Ya que te levantaste, salta. Sacúdete. ¿Sí? Muévete. Salta, brinca, muévete. Ahora dile al de al lado: ¿ahora sí parezco que estoy vivo? ¿Sí parezco que estoy vivo? Todavía no. Ya vamos bien. Y nos queda el último paso. La última instrucción que el Señor nos da es resplandece. Resplandece. Ahora, somos hijos de luz y el Señor nos pide que nosotros resplandezcamos. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Pero nosotros no resplandecemos con luz propia. Nosotros resplandecemos con la luz de Jesucristo. Él es la luz del mundo. Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo. Y nosotros resplandecemos con la luz de Jesús. Y nosotros resplandecemos para darle la gloria a Dios. En Mateo 5, los versículos 14 y 16, esto fue en el Sermón del Monte, nuestro Señor Jesucristo dijo lo siguiente, Mateo 5, 14 y 16: vosotros sois la luz del mundo. ¿Quiénes? Nosotros. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en el cielo. Nosotros no brillamos con luz propia. Nosotros resplandecemos con la luz de Cristo y resplandecemos con un propósito, que todo lo que nosotros hagamos sea para la gloria de Dios, para que las personas nos vean y puedan darle la gloria a Dios. ¿Y saben qué? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que el tiempo es ahora. La palabra de Dios dice que nuestro Señor Jesucristo declaró: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Tenemos una oportunidad, y es que estamos en el mundo. Estamos vivos. ¿Quién se goza de estar vivo? Estamos despiertos. ¿Quién se goza de estar despierto? Nos levantamos y ¿saben qué? Resplandecemos. Resplandecemos con la luz de Cristo. Resplandecemos para la gloria de Dios. Resplandecemos para la obra de salvación. Nosotros continuamos la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ya estuvo bueno de dormir, ya estuvo bueno de ser dormilones y de estar simplemente viviendo un cristianismo ligero. Es hora de ponernos en acción, es hora de empezar a resplandecer y empezar a hacer lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Somos hijos de luz y debemos resplandecer. Somos la luz del mundo. Nosotros debemos resplandecer
Es nuestra obligación como hijos de Dios. Como hijos de Dios tenemos grandes beneficios, pero tenemos grandes responsabilidades. El Señor puso su mirada en cada uno de nosotros y nos sacó del lodo cenagoso de la desesperación, donde nos halló. Estábamos perdidos, estábamos sin salida, desesperados y angustiados en medio de las tinieblas. ¿Lo recuerdan? Yo lo recuerdo. Así nos encontró el Señor y nos sacó de ahí. Hizo que su luz resplandeciera en nuestros corazones, pero no lo hizo para que desperdiciáramos nuestro tiempo. Lo hizo para que nosotros aprovecháramos bien el tiempo, porque los días son malos, porque los tiempos se acercan. La venida de nuestro Señor Jesucristo está próxima y nosotros tenemos una misión que cumplir. Tenemos una gran comisión. Tenemos que predicar el evangelio, tenemos que ser luz para el mundo. Nosotros tenemos que hacer discípulos, tenemos que ponernos en acción, poner las manos en el arado. El Señor nos dice en su palabra que debemos presentarnos delante de Él como obreros aprobados, que trazamos bien la palabra de verdad. Esa es nuestra responsabilidad. Debemos despertarnos, debemos levantarnos y empezar a resplandecer. Y eso no aplica solo para el evangelio, eso aplica para el servicio, eso aplica para nuestras disciplinas como cristiano, eso aplica para nuestra mayordomía, eso aplica para nuestra vida como cristianos que somos. Si Dios tocó tu corazón el día de hoy, este debe ser un nuevo inicio para ti. Si tú ya naciste de nuevo, si tú eres un vivo, despiértate, levántate, resplandece, deja de actuar como muerto, porque no estás muerto, estás vivo. Por la gloria de Dios estás vivo. Y si aún no has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, hoy debes entender que para poder despertarte de entre los muertos, para poder levantarte, para poder resplandecer, necesitas recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. Si estás decidido a recibir a Cristo como tu Señor y Salvador, yo quiero que te levantes y vengas acá, y yo te voy a guiar en una oración, en una declaración de fe. Si alguien quiere hacerlo, este es el momento. Levántate por favor sobre tus pies, vamos a orar y dar gracias al Señor antes de despedirnos. Señor, te doy gracias, Padre Santo, por tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque tú estás obrando poderosamente en nuestras vidas. Tú has prometido en tu palabra que tu palabra no vuelve vacía, sino que cumple el propósito por el cual ha sido dada. Señor, te doy gracias porque aquí en casa de Dios estamos tus hijos amados, en quien tienes complacencia, Señor. Y hoy entendemos que estamos vivos, Señor, que estamos vivos y que debemos empezar a actuar como vivos, que ya no podemos seguir estando dormidos, que no podemos estar acostados con los muertos, no podemos seguir distraídos con las cosas de este mundo, que debemos empezar a resplandecer como hijos de luz, como hijos de Dios. Te damos gracias, Señor, por tu infinito amor. Gracias porque no estamos solos, porque esto no lo podemos hacer en nuestras fuerzas, porque eres tú, Señor. Tú nos fortaleces con todo poder, conforme a la potencia de tu gloria, Señor. Te damos la gloria y la honra, porque tú obras poderosamente en nuestras vidas. Hoy, Señor, comienza una nueva vida para nosotros, Señor. Hoy entendemos que somos luz, Señor, y no vamos a permitir que nos apaguemos, Señor. Nosotros vamos a permanecer en modo on, en modo encendido, Señor. Tú nos dices en tu palabra: viva el fuego del don de Dios. Es nuestra responsabilidad, Señor, y nosotros nos comprometemos, Padre amado, a avivar ese fuego, a permanecer encendido, a hacer esa luz, Señor, para el mundo, permanecer en ese modo encendido, ese modo on, Padre amado, para la salvación del mundo, para el cumplimiento de tu obra, para el cumplimiento de tu voluntad. Te amamos, Señor, y te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Un aplauso al Señor por la vida de Fernando. Gracias, Fer.
No se vayan a ir, esperen un momento, por favor. Yo quiero invitar por aquí a Oscar y Angie. Adivinen por qué vamos a orar. Sigue, súbete, Osquitar. Eso ya va a reventar. No la lleve a pie hasta la casa porque corre riesgo. ¿Sí? ¿La tienen caminando? Dios mío. Bueno, y se llama, a mí un pajarito me dijo que se llama Juan Francisco. Me formaron bien. Yo quiero que oremos por ellos. ¿Ya cuánto te falta? Ayer empecé con dolores y me mandaron a caminar porque ya empecé a dilatar. Entonces, puede ser estos días. ¿Usted quiere decir algo, amigo? Señor. ¿Te quiere decir algo? ¿Está nervioso? ¿Está más nervioso que ella? Es un momento muy bonito y en cualquier momento ya pasa. Así que vamos a orar para que todo salga bien. Padre, te damos gracias por este día, Señor. Gracias por la vida de Angie, Señor. Gracias por la vida de Oscar, Señor. Yo los bendigo, Señor. Falta poco, Señor, para conocer el rostro, Señor, de Juan Francisco, Señor. Yo quiero poner, Señor, en tus manos, Señor, todo lo que ya está restando, Señor, de este tiempo, Señor. Que tú tomes el control, Señor. Que tú tomes el control, Señor, de todo el organismo, Señor, de Angie, Señor, también de su mente, Señor, para que sea un momento especial, Señor, y en medio de todo lo que es tener un bebé, Señor, que no es fácil, que hay dolor, poder disfrutar de este tiempo, Señor. Padre, te pedimos también por los médicos, Señor, que están a cargo, Señor, que van a atender, Señor, este parto, Señor, para que seas tú, Señor, obrando a través de ellos, Señor, para que les des tú la sabiduría, Señor, los tiempos correctos, Señor, que la tengan en cuenta, Señor. Rodéala, Señor, también de enfermeras, Señor, amables, Señor, que puedan entender, Señor, lo que ella está viviendo, Señor, pero también de personas, Señor, con un carácter, Señor, y un criterio para tomar las mejores decisiones a tiempo, Señor, guiados por ti, Señor. Bendecimos, Señor, este final, Señor, de este embarazo, Señor, y el comienzo, Señor, de la vida, Señor, como hoy escuchábamos en la palabra, Señor. Juan Francisco, levántate, sal, estamos listos para recibirte. Estos papás tuyos están listos para consentirte, para besarte y para abrazarte. Yo sé que tú me escuchas ahí donde estás, yo sé que tú me escuchas y tú ya estás listo para salir y vas a salir bien. Y no te preocupes, el Señor está orando. El Señor está orando en tus papás, el Señor está orando en tu hermano, el Señor está orando en tu familia, el Señor está orando en ti. Tú ya estás listo, hermano. Tú ya sabes que puedes venir. No tengas miedo, todo va a salir bien. Y ustedes, papás, no tengan miedo, todo va a salir bien. El Señor está al control de todo. Él ya sabe. Así que te esperamos. Queremos conocerte pronto, queremos ver tus fotos pronto. Y queremos decir que nosotros oramos por ti cuando tú estabas ahí. Te queremos desde ya, tus papás te aman. Te esperamos en Casa Kids en un par de años. Así que te bendecimos y bendecimos este parto y lo que viene de aquí en adelante. Bendecimos esta familia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Ahora sí, ustedes levántense, resplandezcan y váyanse para la casa. Dios los bendiga. A la familia virtual, Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos y nos vemos este domingo. Bye bye.